¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues hoy seguimos en el mes de noviembre y tenemos que hablar de la Revolución Mexicana porque tenemos que tener una conciencia plena de lo que ocurrió en ese tiempo. ¿Para qué? Para valorar a los héroes, para valorar las acciones y para valorar esa evaluación que se ha ido haciendo. Y hoy vamos a hablar de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata considerado uno de los caudillos y líderes más importantes del movimiento revolucionario, nos vamos a ir dando cuenta aquí de que toda esta transitar que tiene este hombre, que es considerado como un símbolo de la resistencia agraria en México, porque ya nos fuimos del brazo de Villa, ya hablamos de todas las situaciones que a él le estaban aconteciendo, pero eso era en el norte, ¿sí? Él era el centauro del norte. Ahora vamos a hablar esa parte que toca en el movimiento agrario en el sur y que aquí le van a dar el grado. Él tenía el grado militar de general de división. Fue ese ideólogo e impulsor de la lucha social y la demanda agraria, así como de justicia social, de libertad, de igualdad, de democracia social, propiedad comunal de la tierra. Aquí vamos a ir viendo que esa tierra, él pedía ese respeto a la comunidad, a la tierra, el respeto a la comunidad indígena, campesina, obrera de México. Todo esto él va a estar pues liderando desde 1911 hasta 1919, que es donde él va a morir, y él va a morir a los 39 años. Él va a morir el 10 de abril de 1919 de una herida de fuego. Y va a nacer el 8 de noviembre de 1879 en Anenecuilco. Su muerte de él va a ser en Chinameca y él tuvo pues una descendencia de hijos y de esposas. Sus esposas fue Matilde Vázquez, Luz Zúñiga, Georgina Pineiro, María de Jesús Pérez Caballero, Petra Portillo Torres, Margarita Sáenz Ugalde, Josefina Espejo Merino e Inés Álvaro Aguilar. Su hermano es Eufemio Zapata y va a tener como una descendencia de hijos en los que se van a ir pues destacando sus estos hijos que él tiene, que van a ser como una extensión de él. Nos vamos a ir dando cuenta que, fíjense en qué va pasando aquí. Cuando estos grandes hombres van dejando esa descendencia, también van dejando ideales. Ideales, esa relación que tiene con tanta esposa, por su caminar, por no estar en un sitio pues fijo, va a ir haciendo de que tenga esa descendencia, pues se puede decir en desorden con diferentes mujeres. Su hija va a ser Ana María Portillo, Diego Zapata Pineiro, José Zapata Espejo y Margarita Zapata Sáenz. Todos estos descendientes que él tiene van a ir, pues, en cierta forma, haciendo que él pues tenga esa ideología, esa injusticia que se va haciendo pues en esos días, porque fíjense que cuando se habla de todo esta demanda agraria que se tiene en ese tiempo y que él va a ser víctima de la oligarquía, de los latifundistas,
de los hacendados en la época de Porfirio Díaz, aunque Zapata fue excluido junto con Pancho Villa del Congreso Constituyentes. Ya en el año de 1917 a ellos se le debe el constitucionalismo social, y de ahí va a surgir un artículo muy importante, que es el artículo 27, que habla de las tierras. Su trayectoria, pues por esta vida, él va a nacer en Anenecuilco, Morelos, y sus padres es Gabriel Zapata y Cleofa Salazar. Él tuvo 6 hermanos: Celso Ramos, María de Jesús, María de la Luz, Jovita y Matilde, y 3 hermanos: Pedro, Eufemio, quien también alcanzó el grado de general en la Revolución, y Loreto, por eso es el que mencionamos cuando estábamos hablando de los hermanos. Su abuelo materno, José Salazar, militó en el ejército de José María Morelos y Pavón durante el sitio de Cuautla, y sus tíos paternos, Cristino y José Zapata, lucharon en todas esas guerras de reforma con Benito Juárez y la intervención francesa, a las órdenes del general Carlos Pacheco y Porfirio Díaz, porque acuérdense que Porfirio Díaz va a tener 2 divisiones, una cuando es militar y una cuando es presidente. Ahí se tiene que aclarar, que lo vamos a platicar más adelante cuando hablemos directamente de Porfirio Díaz. Toda esa infancia que se va a desarrollar con el contexto del latifundismo porfirista en Morelos, va a realizar sus primeros estudios con el profesor Emilio Vara, quien ha sido un viejo soldado juarista, y a sus 9 años, al presenciar el despojo de tierra de los campesinos, ocasionando por hacendados en toda la zona, y después de escuchar a su padre que le respondía que nada podía hacerse, él dijo: no se puede, pues cuando yo sea grande haré que las cosas vuelvan a su lugar. Todas esas primeras excursiones, ya desde 1906, asiste a una junta de campesinos en Cuautla para discutir la forma de defender sus tierras, sus pueblos, frente a todos esos hacendados colindantes. Su rebelión lo condenó a la leva, conscripto ya desde 1908. Zapata fue incorporado al 9 Regimiento de Caballería bajo el mando del coronel Alfonso Pradillo en Cuernavaca. Zapata fue asignado como caballerango del Pablo Escandón, que era jefe del Estado Mayor de Porfirio Díaz, tras lo cual fue trasladado a cumplir las mismas funciones bajo el mando de Ignacio de la Torre, yerno de Porfirio Díaz, quien le tomaría especial afecto por su destreza y conocimiento en los caballos. El 24 de enero de 1909 fue fundador de la Villa de Ayala y el Club Melchor Ocampo, que apoyó las candidaturas y oposiciones de Patricio Leiva para el gobierno del estado de Morelos, entre cuyos integrantes figuró Zapata, siendo su primera aparición política y ajena al mundo de campesino, apoyando a dicha candidatura en contra de todos esos latifundistas como Pablo Escandón y Barrón, dueño de la hacienda Diego de Atlisguayán. El día 12 de septiembre de 1909, Zapata fue elegido calpuleque, palabra náhuatl que significa jefe o líder, o presidente de una junta de defensa de tierras de Anenecuilco en Villa de Ayala, Moyotepec, donde empezaría a analizar unos documentos muy importantes que se originaron en el virreinato, que acreditaban a todos los derechos de la propiedad de los pueblos sobre las tierras, los cuales habían sido negados por las leyes de reforma y sobre todo la ley de Lerdo, que obligó a la corporación civil a vender o a ser expropiadas las tierras improductivas, lo cual fue motivo del apoyo de varios líderes indígenas, como el de Tomás Mejía, a los gobiernos conservadores y mexicanos. Ya en el Segundo Imperio Mexicano, estas leyes además fueron aprovechadas por varias personas que van a acreditar las tierras de manera ilegal al solicitar a la propiedad de la zona comunal y a todos los pueblos que no trabajen por esto se convertiría en ese dirigente agrario
Morelos, en su estado natal. En 1910 fue incorporado a todas las fuerzas del 9º Regimiento de Caballería y fue sede en Cuernavaca, con el grado de soldado raso. En su mayo de ese mismo año recupera la fuerza de la tierra de la hacienda del Hospital, quien era protegida por el jefe de policía José A. Vivanco, y que dejó en posesión de los campesinos el lugar. Por este hecho tuvo que escapar varias veces del gobierno y fue declarado bandolero, aunque meses después va a participar en la reunión que va a celebrar Villa de Ayala, con el objeto de discutir y de convertir en el Plan de Ayala para toda la reunión de los 3 pueblos, Anenecuilco, Villa de Ayala y Moyotepec, en cuyos inicios fue el reparto agrario que se va a ir haciendo. Fíjense en cómo el proclamo de Francisco I. Madero en el Plan de San Luis, que marchaba al inicio de la revolución desde 1910, Zapata leyó un ejemplar llamándole la atención especialmente el artículo 3 que decía que ofrecía la restricción de tierras a sus antiguos poseedores. Emiliano Zapata sostiene pláticas con Pablo Torres Burgó, que influyen como maestro rural, y Gabriel Tepepa, Catarino Perdomo y Margarita Martínez, y se llega a un acuerdo que Torres Burgó, quien era el más letrado del grupo, que se entreviste con el jefe de la revolución, Francisco I. Madero, en San Antonio, Texas. Pues miren, todo esto que nosotros vamos a irnos dando cuenta, es extensa la biografía de Zapata, porque todavía nos falta cómo lo traicionan, cómo lo acribillan, pero es importante que ustedes vean la biografía, tanto la oficial y la que no está maquillada. Aquí nosotros vamos a ir viendo y yo les voy a recomendar una película. La película se llama Dios llamó tierra, o Dios la llamó tierra, en donde en esa película se va a hablar de ese problema que se tenía en todas esas provincias y que se va a ir hablando del reparto agrario. ¿Sí? Si tienen oportunidad de verla, si no, después vamos a hacer un video donde comentemos todo este tipo de situación que se narra en esa película, porque es un claro ejemplo de lo que estaba aconteciendo en esas épocas y que va a dar pues margen a muchas situaciones. En otra de las pláticas que mantuvo con Francisco I. Madero y Emiliano Zapata, en le demostró con bases un ejemplo muy simple como que sentía los campesinos que estaban relacionados con ese despojo agrario. Y Zapata le dice: mire, señor Madero, yo, aprovechándome de que estoy armado, le quito su reloj y me lo guardo, y andando el tiempo nos llegamos a encontrar, y con iguales fuerzas, ¿tendría usted derecho a exigirme su devolución? ¿Cómo no, general? Y hasta tendría derecho de pedirle una indemnización por el tiempo de que usted lo usó indebidamente. Eso le contestó Madero. Zapata le dijo que eso era exactamente lo que había pasado con el estado de Morelos, donde unos cuantos hacendados habían despojado a los campesinos de sus tierras. Y el 25 de noviembre de 1911, Zapata lanza el Plan de Ayala, redactando por Otilio E. Montaño, documento que se convertiría en un estandarte y con el fiel ejemplo e ideología de los campesinos morelenses. Fíjense en cómo va a ir marcando toda esa trayectoria en este caudillo que es Emiliano Zapata. Esto ha sido todo por hoy, nos veremos en la próxima clase.